Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Sea usted muy bienvenida y bienvenido a la escuela dominical. Continuamos estudiando la palabra del Señor y en esta oportunidad seguimos en el libro de Job. Hoy nos corresponde estudiar o echar un vistazo desde Job capítulo 40 hasta el último capítulo, que es el 42. Y hoy vamos a estar compartiendo la unidad 10 con el tema ¿por qué sufren los humanos? Y el estudio número 45, que lleva como título Job reconoce el poder de Dios. A manera de introducción, recordando un poquito lo que se ha visto en las otras clases, vamos a ver que Dios finalmente ha hablado a Job y sus palabras nos han asombrado a todos. Mientras que pensamos que su aparición traería algún tipo de respuesta o explicación divina, Dios ha aparecido no para responder preguntas, sino para hacer preguntas, 77 en total. Estas son preguntas que efectivamente tomaron a Job por un tour por el universo, desde las grandes constelaciones hasta la pequeñez de una gota de lluvia. Luego Dios llevó a Job por un paseo por el zoológico, donde le mostró una docena de animales grandes, tímidos, extraños, fuertes, etc. Al hacer esto, Dios le reveló a Job que tal como Él está en control sobre el reino animal, Él está en control sobre todas las circunstancias de Job. Si ninguna ave escapa de la vista de Dios, desde un águila hasta un cuervo, Job tampoco se ha escapado del radar de Dios. Dios quizá esté haciendo preguntas, pero sus preguntas están proveyendo respuestas profundas y hermosas garantías de su providencia. El Creador, quien habló las primeras palabras en la historia de la humanidad, merece la última palabra en nuestros corazones. No es de sorprenderse entonces que Job termine al final de esta serie de preguntas con sus manos sobre la boca, en silencio y asombro, en humildad y sumisión. Él está seguro, tranquilo y confiado en su Dios. Antes quizás de que estudiáramos este libro, no teníamos idea de cómo la creación de Dios podía traer al consuelo a nuestros corazones. Ahora puedo entender un poco mejor por qué Pedro pudo conectar el poder creativo de Dios con la confianza y esperanza que pueden ser experimentadas en medio del sufrimiento, cuando él escribió: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primera de Pedro 4:19. Nuestra esperanza en medio del sufrimiento está ligada estrechamente en la verdad de que Dios es el creador del cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Esto es lo que Dios está haciendo con Job. Él está diciendo: Job, tú puedes confiar en mí, en medio de todo tu sufrimiento, porque yo, el Creador, voy a hacer lo correcto. Francamente, si está teniendo problemas con lo que Dios está haciendo en su vida, tome algún tiempo y note cómo Dios actúa en su creación. En otras palabras, quizá lo mejor que usted puede hacer para renovarse espiritualmente es ir al campo, o a la montaña, o a un lago. Disfrute de la naturaleza, cómase una buena fruta mientras aprecia la creación de Dios y alaba a Dios por su creatividad, inteligencia y poder. Siéntese a ver una puesta de sol, salga a andar en bicicleta o salga a caminar por el parque. Salga una noche a acampar, mire a su alrededor, observe, escuche y asómbrese. Lo más probable es que termine adorando y agradeciendo a Dios con una nueva perspectiva. David Atkinson nos desafió como creyentes cuando escribió en su comentario de Job: a veces es cuando disfrutamos de la creación que empezamos a sentir nuevamente el toque de la mano del Creador.
Este es el desafío que Dios le hace a Job. ¿Has realmente pensado acerca de los copos de nieve y las gotas de lluvia y el viento? ¿Has considerado las corrientes del océano y las nubes que pasan sobre tu cabeza? ¿Sabes tú quién gobierna los planetas y dirige el rayo y el trueno? ¿Y qué del león que se agacha en su guarida o el avestruz que esconde su cabeza en la arena? ¿Puedes tú entender las maravillas de mi creación? Yo hice todo lo que existe y te hice a ti, hasta tu más mínimo detalle. Sí, pensé, creé y diseñé aún al copo de nieve. Imagina cuánta más atención y cuidado puse cuando te pensé, diseñé y te creé a ti. Si cuido de las aves, imagina cuánto más cuidado tengo sobre ti, ya que tú eres un hijo de Dios, coheredero con Cristo, Juan 1:12, y además una nueva criatura, 2 Corintios 5:17. Especialmente en estos últimos capítulos y en estos últimos versículos, quizás podamos crearnos una impresión equivocada. ¿Por qué digo esto? Porque todos hemos crecido viendo cuentos de hadas, en los cuales en su mayoría los buenos ganan y los malos pierden. En contra de todas las probabilidades, el príncipe rescata a la princesa y juntos cabalgan hacia la puesta del sol para vivir, ¿cómo? Felices para siempre. La bruja malvada muere y el rey avaro y egoísta termina con sus manos vacías. Así es como nos gusta que terminen los cuentos de hadas. Sin embargo, todos sabemos que la vida no es un cuento de hadas. Ese felices para siempre necesita cederle el lugar a la realidad, los desafíos y las dificultades de la vida. Un autor escribió lo siguiente: ¿recuerda su primer hogar? Quizá usted lo construyó y lo llamó su hogar soñado. Poco después de mudarse, aparecieron unos problemas eléctricos, el techo empezó a gotear y uno de los inodoros no dejaba de taparse. ¿Qué tal acerca de su nuevo trabajo? Creía que iba a hacer que se levantara a la mañana con una sonrisa. Esperaba que lo llenara y confirmara su amor por esa carrera en particular. Pero muchas personas ahí le hacían recordar demasiado a sus compañeros del otro trabajo. Y el jefe no era tan perfecto como usted creía, y los beneficios tampoco eran tan grandiosos como decían. ¿Y qué acerca de su nuevo auto? Tenía un olor fantástico y andaba perfecto. Hasta ese lunes, en la mañana, donde no quiso arrancar. Luego una tarde, alguien se estacionó al lado suyo en el supermercado. Abrió la puerta y le dejó una tremenda bolladura con la que tuvo pesadillas por unos cuantos días. ¿Qué acerca de ese nuevo bebé? ¿Recuerda estar pensando cuán hermoso sería comenzar una familia y tener ese adorable derroncito de amor balbuceando feliz en su cuna? Todo estaba organizado, limpio y listo. Luego llegó el bebé, después de 36 horas de trabajo de parto. El bebé no quiso tomar su leche y luego tenía unos cólicos tan fuertes que no paró de llorar por 6 meses. Y finalmente se durmió y despertó 13 años más tarde como un adolescente cascarrabias. Adiós al cuento de hadas. Este no es un mundo fácil de vivir. Sin embargo, usted pensará, Job la tuvo difícil. Pero un momento, su vida terminó con un felices para siempre, ¿cierto? ¿O no? Bueno, a simple vista sí. Pero esta conclusión es superficial y deja de lado todo lo que este hombre sufrió. Pregúntele a alguien que ha perdido a un hijo si tener otro hijo llena el espacio vacío que hay en su corazón por la pérdida del otro. Pregúntele a alguien que ha sufrido de una enfermedad dolorosa o que ha sido víctima de un accidente si alguna vez volvió completamente y olvidó completamente lo que le pasó. Pregúntele a alguien que ha sido abandonado por sus amigos, familiares o sido víctima de crimen o abuso, si ahora que todo pasó
la vida de la misma forma que solía ser antes. No trivialicemos los problemas de Job. Ahora que hemos llegado a este último capítulo diciendo, hey, él tuvo más hijos, sus enfermedades se fueron y volvió a ser rico otra vez, así que todo está bien. Pero reflexionemos en algo. Job nunca volverá a ver la vida de la misma forma, aun cuando su condición sea restaurada. Él va a tener una apreciación más profunda por su salud, como nunca la tuvo antes. Él va a ver el dinero y sus negocios y sus riquezas con una perspectiva totalmente distinta. Él va a abrazar a sus hijos y nietos un poco diferente a como lo hacía en el pasado. Y él va a vivir distinto, porque él sabe lo que es perderlo todo en 39 segundos, que es el tiempo aproximado que le tomó a los mensajeros en entregarle la noticia de que había perdido todo lo que tenía. No es completamente un felices para siempre. Sin embargo, muchas cosas maravillosas están tomando lugar en estos últimos capítulos. Bueno, lo primero que vamos a ver es que Dios habla de parte de Job. Note Job 42:7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. A través de este párrafo vamos a ver a Dios, que Dios llama a Job 4 veces mi siervo. Note el versículo 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. ¿Puede imaginarse esta escena? A todo esto, nadie sabe realmente a dónde se fue Eliú. Al parecer desapareció tan rápido como apareció en el primer lugar. Pero aquí están estos 3 amigos o ex amigos. Estos 3 han pasado horas dando un discurso insensible, indiferente, condescendiente y súper espiritual, castigando a Job como si fuera un hombre rebelde y digno de juicio. Estos hombres sí que supieron golpear a Job cuando estaba caído. Ellos multiplicaron los dolores y la angustia de Job. Elifaz incluso inventó lo que él creía que tenía que ser los horribles pecados secretos que Job tenía que haber cometido para recibir tal juicio de parte de Dios. Elifaz y los otros habían insinuado que los pecados de Job eran la razón por la que sus hijos habían muerto y por la que había perdido su fortuna. No es así. Dios le responde: no es así, Job es mi siervo. Y tú, Elifaz, tú tienes que ir a Job, quien es mi siervo, y él va a orar por ti. Qué tremenda forma de vindicar a Job. ¿Qué cree que Job está haciendo? ¿Qué habría hecho usted si hubiera sido Job? ¿Está Job saltando y bailando, diciendo, se los dije a todos? No. Job ya se ha arrepentido por decir cosas que no debería. Para aquellos que sufren, hay cosas más importantes que estar en lo correcto. Hay completa satisfacción en recibir la aprobación, el elogio, una sonrisa de parte de Dios. Él lo ha llamado su siervo. Yo puedo imaginarme lágrimas de alegría cayendo por las mejillas de Job mientras Dios lo llama mi siervo. Eso es suficiente. Dios ha hablado de parte de Job. Ahora, Job, en segundo lugar, va a orar de parte de sus amigos. Prueba de que Job no está gozándose en la reprensión de sus amigos es el hecho de que él ahora está orando por ellos. Note Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. A todo esto, no pase por alto lo que acaba de pasar. Job oró, no por sí mismo, y no por su propia restauración. Él oró por estos hombres quienes lo habían tratado tan mal. Él los había perdonado. Job
está orando para que Dios demuestre su perdón y misericordia en sus vidas también. ¿Cómo es que alguien puede hacer esto? Job reconoció que él había difamado a Dios y que Dios lo había perdonado. Por eso, ahora él puede perdonar a aquellos que lo habían difamado a él. Nuestro problema en perdonar a otros es que hemos olvidado cuánto hemos sido perdonados. Un pecador realmente arrepentido está totalmente dispuesto a perdonar a otros pecadores. Vemos también que Dios aumenta todo lo que Job tenía. Leamos más adelante en Job 42:10 que el Señor aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vamos a ver exactamente cómo fue que Dios lo hizo. En primer lugar, Dios restaura el círculo familiar de Job y aún lo aumenta. Nota el versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Esto llega como una sorpresa, no sé usted, pero yo no sabía que Job tenía hermanos y hermanas. ¿Dónde estaban ellos cuando Job estaba sufriendo? Realmente no sabemos. Quizás su familia estuvo allí apoyando y manteniendo a su esposa. Sin embargo, la traducción griega del Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta, un manuscrito lo suficientemente antiguo como para que el mismo Jesús citara de él, incluye un pasaje que indica que la esposa de Job tuvo que atravesar la humillación de cortarse el pelo y venderlo para comprar comida. Tenemos todas las indicaciones, aunque no podemos estar seguros, que la familia de Job los abandonaron y no quisieron saber nada con ellos. Francamente, creo que la familia de Job, tal como sus 3 amigos, tenían miedo del juicio de Dios también. En otras palabras, si Job estaba siendo juzgado por Dios, entonces cualquier intento de ayudarle podría incurrir en un juicio similar de parte de Dios. Así que mantuvieron su distancia. Esto significa que para que esta familia se reuniera, juntamente con los antiguos amigos de Job, con el nivel de comunión que se nos muestra aquí en el versículo 11, debieron haber muchas disculpas de parte de la familia y amigos y mucho perdón demostrado de parte de él hacia cada uno de ellos. Job, lo sentimos, no sabíamos qué hacer. Perdón por no ayudarte. Estábamos equivocados. No creíamos que eran inocentes y nosotros, como todos los demás, creímos que estaban bajo el juicio de Dios. Deberíamos haber sabido mejor. Nosotros sabíamos que ustedes amaban a Dios. Por favor, perdónennos. No. Y no los quiero ver nunca más. Si Job hubiera dicho eso, habríamos pensado bien, lo tienen bien merecido. Pero Job dice, sí, vamos, finalmente tengo apetito nuevamente, vayamos a comer juntos y hablar de todo lo que hemos aprendido. Job los perdonó a todos. Qué hermosa reflexión. No pasará mucho tiempo después de esto que Dina, que según la tradición judía era el nombre de la esposa de Job, va a tener y venir a donde Job y le va a decir, no vas a poder creerlo, pero estoy embarazada. Note Job 42:13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Este es el número exacto de hijos que había tenido antes. Pero un momento, ¿no había prometido Dios que iba a duplicar todo lo que Job tenía, incluido su familia? Dios de hecho duplicó el número de sus ovejas, camellos, bueyes y asnos. Job 42:12. Sin embargo, Job solo recibe 10 hijos. ¿Sabe por qué? Esto significa que Job de hecho tuvo el doble de hijos, porque él no perdió por completo a sus 10 primeros hijos. A diferencia de sus camellos y sus ovejas y sus bueyes, sus 10 primeros hijos aún cuentan, porque aún están vivos en el cielo, y Job un día los volvería a ver. Dios restaura el círculo familiar de Job y aún lo aumenta. En segundo lugar,
vamos a ver que Dios restaura el estado financiero de Job y aún lo aumenta. Noten la última parte de Job 42:11. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. El texto hebreo no nos indica un valor que podamos entender el día de hoy. Todo lo que sabemos es que todos le dieron a Job un regalo monetario y un anillo de oro. Una pintura clásica de este evento muestra a Job limpio y vestido en ropa fina, sentado bajo un árbol en una silla con una larga fila de personas listas para ofrecer disculpas y regalos. A todo esto, esta es la forma en que Dios restauró la fortuna de Job. Esta es la forma en la que Job pudo comprar ganado y recuperar su situación financiera. Sin embargo, no pase por alto el hecho que este fue un proceso lento y tedioso. Dios no restauró en una tarde todo lo que Job había perdido en 39 segundos. La sanidad y la restauración de Job incluyó personas, una restauración en las relaciones que había perdido, lo cual Job ahora entiende en mayor profundidad que son más importantes que simplemente la restauración de sus riquezas. Noto también que Job parece especialmente orgulloso de sus hijas. Sus nombres están registrados en Job 42:14. Llamó el nombre de la primera Gemina, que significa paloma, el de la segunda Cesia, que significa perfume, y el de la tercera Keren Apuk, que significa cuerno de pintura de ojos. Cuerno de pintura de ojos. ¡Qué nombres más raros! ¿Qué pasó, Job? ¿Por qué estás castigando a tus hijas con ese nombre? Bueno, la verdad es que esta frase se refería en aquellos tiempos a una botella de tintura usada para pintar las pestañas, párpados y cejas para embellecer los ojos. Para los padres que están buscando un versículo en contra del maquillaje para sus niñas, el hombre más piadoso del Oriente llamó a una de sus hijas sombra de ojos. Lo siento, padres. Job 42:15 nos dice: y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Continuemos leyendo los versículos 16 y 17. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Esta es una forma hebrea de decir murió satisfecho con una vida plena. Si alguien calificaba para vivir feliz para siempre, este debería haber sido Job. Pero aún Job eventualmente se enfermaría nuevamente. Él probablemente tendría que enterrar a otros seres queridos y Job eventualmente moriría también. Pero en ese momento Job aprendería la verdadera historia. Él aprendería que su aflicción, tan grande como había sido, fue leve y momentánea, produciendo un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, 2 Corintios 4:17. Ya terminando, y antes de despedirnos de Job, saquemos algunas conclusiones acerca de su vida, que aún nos impacta después de unos 4000 años. Aún hay principios importantes y verdades cruciales que necesitamos aprender de su testimonio. Tengo en mi biblioteca 25 sermones predicados por Charles Spurgeon acerca de la vida de Job, y quería ver qué tenía que decir este famoso predicador de los 1800 en su último sermón de Job. El libro que contiene estas predicaciones es titulado Sufrimiento y la soberanía de Dios. En este sermón, Spurgeon dijo: pareciera que esta es una observación muy trivial, común y conocida por todos, pero queridos, las mismas cosas que todos saben son las que necesitamos escuchar. Aquellas antiguas cosas de las que no nos preocupamos en nuestra prosperidad son las más valiosas cuando estamos desanimados por los terribles golpes de la tribulación. Cuando la leí, esta frase me hizo pensar y preguntarme
¿Dónde estaba usted, querido hermano, cuando empezamos este estudio a través del libro de Job? Quizá para usted estas verdades no le impactaron mucho, porque el sufrimiento estaba muy lejos de su hogar, pero tal vez ahora no. Quizá ahora Job tiene más que decirle que nunca antes. Quizá recuerde que este libro comenzó con Job haciendo sacrificios de parte de sus hijos en caso de que ellos hubieran hecho algo indebido. Sus hijos ya estaban viviendo por su cuenta, tenían sus propias familias y hogares, pero Job era un pastor. Él se preocupaba por sus hijos, no solo físicamente, sino espiritualmente. El libro empezó presentándonos al mejor representante del propósito de Dios para el hombre sobre la tierra. Esto es lo que Dios desea para el hombre, desde lo más profundo de su corazón. No había pregunta alguna de que si Job era un hombre piadoso. Esto nos llevó a la inquietante observación de que los hijos de Dios no son inmunes al sufrimiento. Los cristianos no reciben una vacuna en contra de las dificultades. No hay tal garantía. Quizá usted dijo dentro de sí mismo, sí, yo creo que los hijos de Dios pueden sufrir grandes pruebas, pero no sus hijos piadosos. La gente buena está protegida por Dios de la maldad y el sufrimiento. No teníamos idea de que la gente buena realmente atrae el sufrimiento, aún de parte de ángeles caídos que odian a Dios y a sus hijos. Sin embargo, el acusador fue tras Job. Si él solo pudiera lograr que Job se alejara de Dios, él ganaría el placer de haberle robado a Dios de su creación y adoración, lo cual es el máximo objetivo de Satanás. Satanás se presenta delante de Dios y acusa a Job. Luego Satanás acusa a Dios delante de Job. Él hace lo mismo con nosotros también. Satanás es llamado en el libro de Apocalipsis el acusador de los hermanos. Es su misión decirle a Dios que no valemos la pena y luego decirnos que no vale la pena seguir a Dios. Satanás le recuerda a Dios que somos pecadores y a nosotros nos dice que Dios está ausente. Él susurra en el oído de Dios que le somos infieles y luego susurra en nuestro oído que Dios no se interesa por nosotros. Sin embargo, Job cantará de la fidelidad de Dios en esos primeros días. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Martín Lutero escribió himnos acerca de la victoria de Cristo sobre Satanás y dijo a su congregación: vamos a escupir al diablo al cantar alabanzas a Dios. Imagine a Lutero componiendo estas palabras en días de gran dificultad y persecución, y mientras estaba bajo amenaza de muerte. Él escribió: castillo fuerte en nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Este gran himno no es solo acerca del poder de Cristo, sino acerca del acusador y enemigo del creyente que no ha dejado de atacar desde los días de Job. Lutero escribió: y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor, que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Sin importar lo que diga el acusador, sin importar lo que nos entregue la vida, sin importar qué pruebas enfrentemos, sin importar que podamos encontrarnos lamentando como el rey David en el Salmo 88, estoy en el hoyo más profundo y la oscuridad es mi amigo más cercano.
vamos a ver que existen 5 verdades valiosas que nos pueden sostener en esos momentos de dificultad. Vamos viéndolas. En primer lugar, o número 1, siempre que concluyamos que Dios no está presente, la verdad es que Él siempre está con nosotros. Dios dice: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Job estaba convencido de que Dios estaba ausente, pero Dios está siempre con nosotros. Él no solo estaba o solo estará, Él está presente con nosotros. En segundo lugar, siempre que nos sintamos que no hay esperanza en la vida, sí la hay. Tengo planes para ti. Dios dice: no porque lo merezcas, sino porque te lo he prometido, y yo guardo mis promesas. He prometido darte un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Cuando concluyamos que Dios no está presente, Él lo está. Cuando sintamos que en la vida no hay esperanza, sí la hay. En tercer lugar, siempre que el enemigo de nuestra alma nos susurre en el oído que Dios no se preocupa por nosotros, Él sí lo hace, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Literalmente, Dios continuamente, constantemente, sin parar, cuida y se preocupa de nuestras vidas. 1 Pedro 5:7. En cuarto lugar, siempre que creamos que Dios no ha oído nuestro llanto, Él lo ha hecho. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Salmo 3:4. Y a Jehová clamé, estando en angustia, y Él me respondió. Salmo 121. Quizás se pregunte, pero ¿qué acerca de los creyentes apartados? Jonás, quien se encontraba huyendo de la presencia de Dios, dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás 2:2. En quinto lugar, siempre que el acusador susurra en nuestro corazón que Dios ya no nos ama, sepamos que es una mentira. La verdad es que Él nos ama por siempre. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, del 38 al 39. Pablo estaba convencido de esto, no por los azotes y golpes que había soportado, no por el apedreamiento que había recibido, no por las tormentas y los naufragios de los cuales Dios pudo haberlo librado, no por el abandono de parte de las iglesias que plantó y los creyentes que discipuló. Él no estaba convencido por ninguna de estas cosas, porque ¿qué garantía nos puede ofrecer la vida? Pablo estaba convencido gracias a la verdad revelada por Dios hacia él, porque nuestras pruebas un día parecerán leves y momentáneas, produciendo un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. 2 Corintios 4:17. Pedro escribió: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. 1 Pedro 5, del 10 al 11. Y la frase "y vivieron felices para siempre" no es ni será el resumen de nuestra vida sobre la tierra. Eso no va a ocurrir hasta que Dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva, sin rastros del pecado, donde nosotros, junto con todos los redimidos, en nuestras túnicas blancas y limpias, estemos de cara a la eternidad al lado de nuestro soberano Señor, quien ha escogido mantener sus heridas en su cuerpo glorificado
para sanar todas las nuestras y recordarnos de aquello. Querido hermano, finalizando ya en Job capítulo 42, aquí no fue el final de la historia de Job, y nuestro final tampoco está pronto a escribirse. Esto es para todo lo que seguimos a Cristo, ya que tendremos un final que no podemos imaginarnos. Va a ser mejor que el final de los cuentos de hadas, porque va a ser real. El príncipe de paz un día vendrá. Va a haber un palacio y un trono y un reino, en donde las calles serán hechas de oro. Nuestro príncipe va a hacer todo perfecto, y luego nosotros viviremos felices para siempre. Así que no solo en aquel entonces, sino que también ahora mismo, todos juntos digamos: a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.